Soy Julio, ingeniero eléctrico, Y yo soy Norma, ingeniera en prevención de riesgos. y les damos la bienvenida al podcast de la semana de Julnor Capacitaciones. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que, la verdad, genera muchísimo debate en terreno. Una pregunta fundamental. ¿La norma NFPA 70E es una recomendación o es de verdad una obligación acá en Chile? Hoy vamos a desentrañar todo el marco legal. Sí, y vamos a demostrar por qué ya no es opcional. Exacto. El objetivo es que quede total claridad. Vamos a analizar cómo esta norma, que es norteamericana, se integra en nuestra propia legislación. A través de decretos, de pliegos técnicos. Justamente. Y lo más importante, ¿qué significa eso para la responsabilidad legal y, bueno, para la gestión del día a día en cualquier faena eléctrica? Perfecto. Es una misión crucial porque la respuesta tiene unas implicancias gigantes para la seguridad de miles de trabajadores. Y para la responsabilidad legal de cientos de empresas, que no es menor. Claro, La confusión nace porque, es cierto, la NFPA 70E es una norma creada en Estados Unidos. y la gente se pregunta, con toda razón, ¿por qué una norma de afuera tendría peso de ley aquí? Exacto. Y la respuesta no está en la norma misma, sino en un mecanismo que usa el Estado chileno para regular estos temas técnicos, que a veces es poco conocido. A ver, desentrañemos ese mecanismo. Si la respuesta no está en la norma, ¿dónde empezamos a buscar? Bueno, la base de todo es la regulación eléctrica, y el mecanismo se llama remisión reglamentaria. Suena un poco complejo. Pero la idea es súper simple. Imagina que el Estado tiene que definir una regla muy técnica. El reglamento principal, un decreto supremo, pone los cimientos. Dice, la instalación debe ser segura. Pero no entra en el detalle de cómo hacer la mezcla del cemento. Justamente. Sería un documento gigante, imposible de mantener al día. Entonces, para esos detalles, el reglamento simplemente remite o apunta a un manual de instrucciones que ya existe. Ah, ya entiendo. Y que es reconocido. En este caso, la ley chilena, en vez de reinventar toda la seguridad eléctrica, apunta directo a la NFPA 70E y dice, para los detalles de cómo operar seguro, sigan este manual. Y en ese momento, ese manual se vuelve parte de la ley. Para todos los efectos prácticos, sí, se vuelve ley. Entendido. Es como una subcontratación de la parte técnica. Entonces, sigamos ese camino. ¿Cuál es el primer documento clave en esta cadena? El primero es el Decreto Supremo número 8 del año 2019. Este es el gran paraguas. El que regula la seguridad de las instalaciones de consumo. Correcto. Hablamos de industrias, centros comerciales, hospitales y, muy importante, faenas mineras. Pero como decíamos, este decreto es la estructura general. Y adentro está la pieza que nos interesa. Precisamente, es el pliego técnico normativo RIC número 17 sobre operación y mantenimiento. Ok. Y aquí es donde la discusión de verdad se termina. La evidencia es irrefutable. ¿Por qué? ¿Qué dice? Este documento oficial chileno, en su sección de referencias, cita textualmente la NFPA 70E, Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo, edición 2018. O sea, no es una sugerencia, no está en un anexo. Para nada. La nombra como su documento de referencia normativo. Y es explícito para instalaciones de media y alta tensión, minería y potencias sobre 5 megawatts. Ahí el cumplimiento es mandatorio. Ahí está. La pistola humeante, como se dice. No es una interpretación, es textual. Ahora, ¿qué implica eso en la práctica? ¿Qué le exige este pliego a una planta basándose en la NFPA 70E? Exige algo que es fundamental. Que toda instalación con potencia superior a 300 kilowatts, que es casi cualquier industria mediana o grande, Casi todas, sí. debe implementar y mantener un programa de seguridad eléctrica, un PSE. Y me imagino que no puedes inventar tu propio programa. Ahí está el punto. Al referenciar a la NFPA 70E, te obliga a que tu programa incluya los pilares que esa norma define. Ok, desglosemos esos pilares. Porque un gerente podría pensar que un programa de seguridad eléctrica es solo un archivador bonito en la oficina. Y es mucho, mucho más que eso. El primer pilar, y el más importante, es la evaluación de riesgos. Que no es una simple inspección visual. No, la norma te obliga a hacer ciencia, digamos. Debes hacer un estudio de ingeniería para calcular la energía incidente en cada equipo importante. Energía incidente.
A ver, traduzcamos eso a algo más simple. Es una medida de la energía térmica que se liberaría sobre una persona si hay una falla y se produce un arco eléctrico. Una especie de explosión, un fogonazo. Exacto. Se mide en calorías por centímetro cuadrado. Es básicamente el cálculo científico de qué tan grave sería la quemadura. Claro, sin ese cálculo estás trabajando a ciegas. Estás comprando un traje de bombero sin saber si te vas a enfrentar a una fogata o a una explosión química. Es lo mismo. Entiendo. Entonces la etiqueta de advertencia que uno ve en un tablero eléctrico no es al azar. Detrás de eso debe haber un cálculo de ingeniería que ahora sabemos es legalmente exigible. ¿Qué otros pilares hay en ese programa? Bueno, está la definición de procedimientos de trabajo seguro, que se basan en esa evaluación de riesgos. También un programa de capacitación y calificación del personal, porque la norma es súper estricta en definir quién es calificado. No cualquiera puede intervenir un equipo. Para nada. Y muy importante, la obligación de hacer auditorías periódicas al programa, al menos cada 3 años, para asegurar que no es letra muerta. Me imagino que escucho a un jefe de mantenimiento con años de experiencia diciendo, un momento, eso suena muy burocrático. En mi planta usamos las 5 reglas de oro de toda la vida. Cortamos, verificamos, nunca hemos tenido un accidente. ¿No basta con eso? Esa es una mentalidad muy común y hoy en día muy peligrosa. Las 5 reglas de oro son esenciales, por supuesto. Son la base. Son la base, pero no son el sistema completo. La NFPA 70E no las elimina, para nada. Las integra en un proceso mucho más robusto, documentado y verificable que se llama bloqueo y etiquetado, o LOTO. Claro. El objetivo es pasar de una seguridad basada en la costumbre o en la habilidad de una persona a una seguridad basada en un sistema de ingeniería, un sistema que es predecible, auditable y sobre todo legalmente defendible. Entonces, para que quede claro, si el dueño de una gran industria en Chile no tiene este programa de seguridad eléctrica con sus cálculos documentado, auditado, no es que esté faltando a una buena práctica, no. Está, de hecho, incumpliendo la ley chilena. Es así de directo. Es exactamente así de directo, y las consecuencias de ese incumplimiento pueden ser enormes, sobre todo cuando las cosas salen mal. Bien, eso cubre las instalaciones de consumo como fábricas y minas, que ya es un universo gigante. Pero me queda una duda. ¿Qué pasa con la columna vertebral del sistema? ¿Las centrales de generación? ¿Las torres de transmisión? Claro. Seguro hay una regulación para ellas también. Sería un vacío legal tremendo si no. Por supuesto que la hay, y sigue exactamente la misma lógica de remisión reglamentaria. Ah, el mismo mecanismo. El mismo. Aquí entra la segunda pieza clave. El Decreto Supremo N0109 del 2017. Este es el reglamento para generación, transmisión y distribución. Y me imagino que dentro también hay un pliego técnico que es el manual de instrucciones. Correcto. Es el pliego técnico RPTD en número 15, también sobre operación y mantenimiento. Y aquí, de nuevo, la conexión es explícita. El punto 6.2 de este pliego establece que los procedimientos de trabajo seguro deben basarse en la norma NFPA 70E o en la norma OSHA 1910.269. Que es su equivalente para empresas de servicios eléctricos. Exacto. No deje espacio a la interpretación. No hay dónde perderse. Es el mismo mecanismo. El reglamento chileno vuelve a apuntar a la norma norteamericana como la vara de medir técnica. ¿Qué significa esto para un trabajador que está, no sé, en una subestación? Significa que las distancias de seguridad ya no son una cuestión de opinión o de toda la vida se ha hecho así. Se acabó el yo creo. Se acabó. Las tablas que definen las fronteras de aproximación, la limitada, la restringida y la de arco eléctrico, que están en nuestro reglamento, están directamente alineadas con los cálculos y la filosofía de la NFPA 70E. O sea, la forma en que se calcula a qué distancia es seguro acercarse a un equipo energizado está dictada por este mandato. Y el tipo de protección que debes usar también. Todo está dictado por este mandato reglamentario. Esto cambia el paradigma por completo. Se acaba el yo creo que a esta distancia estoy bien. La distancia segura pasa a ser un número que sale de un cálculo de ingeniería. Un cálculo que la ley chilena ordena hacer siguiendo los principios de la NFPA 70E. Diste en el clavo. Elimina la subjetividad del riesgo. La seguridad deja de ser un arte y se convierte en una ciencia aplicada. Y con respaldo legal. Hemos establecido una cadena legal y técnica
que parece de acero, desde los decretos supremos hasta los pliegos técnicos. Todo apunta a la NFPA 70E. Ahora, vayamos al mundo real, a terreno. ¿Qué tan grande es la brecha entre lo que dice el papel y lo que realmente pasa? La brecha puede ser un abismo, y un abismo muy peligroso. Lo que más vemos es una desconexión ¿Entre quiénes? entre la gerencia y la operación. Por un lado, una gerencia puede creer que está cumpliendo porque, no sé, invirtió un montón de plata en comprar trajes contra arco eléctrico de última generación. Claro, están atacando el síntoma más visible, la necesidad de proteger a la gente. Exacto, pero es una falsa seguridad. Tienen el EPP, pero no han hecho el estudio de energía incidente para saber si ese traje es suficiente para el riesgo real de sus equipos. A lo mejor es muy poco, o a lo mejor es demasiado. Claro, y si es excesivo, genera otros riesgos por incomodidad, falta de movilidad. Además, no han actualizado sus procedimientos ni han calificado formalmente a su personal bajo los criterios que exige la norma. Y me imagino que esta desconexión tiene consecuencias más allá de la seguridad. Pienso en el lado comercial, los contratos, sobre todo en minería, donde los estándares son altísimos. Absolutamente. Para una empresa de servicios que quiere trabajar para una gran minera, demostrar que tiene un programa de seguridad eléctrica robusto y alineado a NFPA 70E ya no es un plus. Es una condición de entrada. Es una condición de entrada. Una auditoría del mandante que detecta que falta este programa o que es solo de costumbre puede significar la no adjudicación de un contrato millonario. O la paralización de una faena. O la paralización inmediata de los trabajos. Se ha convertido en un filtro de negocios, totalmente. Hablemos ahora del peor escenario. Ocurre un accidente grave, fatal. ¿Cómo impacta toda esta cadena legal en la investigación que viene después? Ahí es donde la cadena legal se convierte en una cadena de responsabilidades. Y es crucial entender que la responsabilidad principal de implementar el programa recae en el dueño u operador de la instalación. No se puede delegar completamente en el contratista. No, el dueño de casa es el garante final de que las reglas se cumplan en su propiedad. Y cuando llega el fiscal a investigar, ¿qué es lo que busca? El fiscal no va a preguntar opiniones. No le interesa si el trabajador parecía seguro o si tenía mucha experiencia. Va a los papeles. La investigación se vuelve un ejercicio forense sobre los documentos. Van a pedir: ¿dónde está el estudio de energía incidente para este equipo? Muéstreme el procedimiento de trabajo seguro para esta tarea. Entrégueme el registro de capacitación y calificación de la víctima, que demuestre que era competente para hacer ese trabajo según la norma. Y si esos papeles no están, La ausencia de esos papeles se convierte en la prueba irrefutable de negligencia. Demuestra que la empresa no tomó todas las medidas que la regulación, nuestro propio marco legal, le exigía. Y a partir de ahí, las consecuencias penales para los responsables y las indemnizaciones civiles para la familia pueden ser, devastadoras. la falta del programa se transforma en la causa raíz del accidente desde el punto de vista legal. Totalmente. Entonces, para que quede absolutamente claro como la idea central de todo este análisis, la NFPA 70E es obligatoria en Chile, no porque sea una norma extranjera que a alguien le gustó, No es por eso. sino porque nuestros propios reglamentos, dictados por el Ministerio de Energía y fiscalizados por la SEC, la han absorbido y la han hecho parte integral de nuestro marco legal. Esa es la síntesis exacta, es la base técnica obligatoria que la ley chilena eligió para definir cómo se deben hacer los procedimientos, cómo se calculan las distancias de seguridad y cómo se estructuran los programas que garantizan la seguridad eléctrica en el país. La discusión de si es opcional o no está legalmente zanjada. En resumen, la discusión está cerrada por la ley. A través del Decreto Supremo 8, con su pliego RIC 17, y el Decreto Supremo 109, con su pliego RPTD 15, su aplicación es un requisito legal. Así es, para una operación segura y conforme a la normativa en Chile. El veredicto de los documentos es claro, no es una elección, es un mandato. Agradecemos a todos los ingenieros, supervisores y profesionales que nos acompañaron. La seguridad eléctrica es un compromiso técnico y legal que debemos asumir con total rigurosidad. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la ley exige un sistema de seguridad completo, pero una empresa decide implementar solo algunas partes, como comprar el EPP sin hacer el análisis de riesgo que lo justifica, ¿está realmente reduciendo el riesgo?
o está, sin quererlo, creando una peligrosa y falsa sensación de seguridad que podría tener consecuencias aún peores. Gracias por seguir a Julnor Capacitaciones. Los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast de la semana.